parlamentario confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem. En María tiene la palabra la señora Alexandra Fernández. Gracias, Adelante. presidente. Bueno, volver a agradecer, igual que a Jesús, vuestro trabajo estos 5 años, que no es solo el trabajo de que se conozca la verdad para y por vosotros, sino también por el conjunto de la sociedad, ¿no? De que esto se sepa y que no vuelva a pasar y que tengáis que hacer precisamente quienes erais las víctimas lo que debería haber estado haciendo la Administración Pública es una vergüenza y quiero agradeceros ese trabajo y, bueno, pues mi absoluta comprensión y empatía con el relato que acabas de contar, que es durísimo y sobre todo porque hay un dolor ahí absolutamente innecesario, que es el posterior, ¿no? Una vez que, o sea, es durísimo perder a un hijo, pero no, después ese incremento del dolor al ver y al conocer que se podía evitar por un lado y por otro lado la impunidad de determinadas responsabilidades y a la vez la criminalización o el silenciamiento de cara a vosotros, eso es un dolor innecesario y absolutamente indigno que yo me quería centrar preguntándote un poco por esto. ¿Cómo ha sido todo el trabajo que habéis tenido que hacer desde la plataforma estos 5 años para llegar aquí? Que cuentes esa parte porque creo que es importante que eso también quede constancia de ello, ¿no? Bueno, pues aparte del trabajo de la directiva, que desde luego es ingente la capacidad que han tenido de recopilar documentación, de hablar con técnicos, de leerse folio a folio del sumario, larguísimo sumario, bueno, en realidad, de hacerse unos auténticos especialistas en el tema. Ha habido otras personas pues, que hemos participado en cuanto a lo que nos compelía de nuestra zona, ¿no? Como he dicho antes, nosotros nos hemos movido mucho a nivel provincial y bueno, un poco de la comunidad, con medios locales, radio, mi marido a las radios, periódicos y televisión de Castilla y León, ha acudido en infinidad de ocasiones, siempre le han atendido bien, en nuestro caso siempre, creo que en otros casos también ha sido. Ha tenido contacto también con periodistas de Galicia. Y después, pues en las Cortes de Castilla y León, pues también acudimos por 3 veces hasta que conseguimos que se aprobara el proyecto, la PNL para esto. Y bueno, pues ese ha sido hablar con la gente. Bueno, y luego el documental Frankenstein. El documental Frankenstein, que nosotros concretamente participamos en una entrevista, nos dijeron que si queríamos que nos entrevistaran, que si nos importaba. Pues ese documental nosotros pues colaboramos un poco para que se proyectara en Segovia en un festival, el MUCES, que es un festival de cine europeo bastante majo, y en los cines de allí de Segovia pues hablaron con nosotros, claro, éramos el contacto que tenían. Entonces, en ese sentido, pues hemos, dentro de lo que ha estado en nuestra mano provincial y un poco, hemos ido a Ávila, a Zamora, en toda la comunidad, hemos tratado de movernos un poco con más personas de la comunidad. En Segovia, concretamente, éramos nosotros solos, pues nosotros. Ha sido bastante duro. Al principio era bastante duro. A mí exponerme ante la gente en los plenos que te miran, que ven si lloras, ha sido bastante duro. Conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido mejorando. Afortunadamente, el tiempo ayuda, pero sí, a mí me ha costado mucho. Mi marido, un poco más fuerte, se ha movido mucho a nivel de los medios locales, claro. Y han estado hace un par de semanas con la comisaria europea. Sí. Han tenido que llegar hasta Europa para que se le escuchara. ¿Qué valoración hace de esa reunión con la comisaria europea y sobre todo la diferencia de trato respecto al Estado español y la comisaria? Pues buena también. A nivel personal, muy buena. Se quedaba, como nos dijo, que estaba absolutamente frustrada de cómo se había atendido las víctimas en España, que no se lo podía creer. Nos expresó sus dificultades de no poder ingerir en los países, concretamente en el informe que nosotros pedimos independiente, de no poder ingerir en que se haga en el país, pero que nos dijo que hoy, me parece que venía a ver al nuevo ministro de Fomento, que le instaría
a que se realice un informe independiente, que ya ha hablado muy bien Jesús de él. Lo realice quien lo realice, pero que sea alguien independiente. Sí, de hecho, el informe de la ERA, además de tirar por tierra el informe de la CIAF, que era lo que se transmitía desde el informe de la ERA, otra de las cosas que hablaba era del trato indigno a las víctimas, ¿no? Y yo creo que ahí que se merece un reconocimiento todo ese trabajo que habéis hecho y que fue silenciado sistemáticamente. Sí. Por ejemplo, a mí me gustaría que dijeras hoy qué le hubieras dicho a Feijóo si os dejara entrar a esas medallas Castelao, qué le hubieras expresado, que podáis hoy hablar y contar todas las veces que os has silenciado y bloqueado. Y en concreto, que ese acto, porque me pareció, desde luego, pues que parecía que la medalla se la colgaba precisamente el Gobierno de la Xunta y no era un homenaje ni, desde luego, a las víctimas cuando os recibían con antidisturbios. Bueno, primero, con respecto a lo primero, en Europa hay, dentro de la normativa, hay algo que dicen que se debe de dar audiencia a las víctimas. A nosotros nunca se nos ha dado audiencia aquí, en ninguna comisión. El señor diputado que me ha preguntado por la subcomisión y la CIAF, jamás se nos ha dado audiencia. Y yo, si no tengo mala información, uno de los requisitos en accidentes de este tipo es que se debe de dar audiencia a las víctimas. Y después, respecto a lo del señor Feijóo, yo... ese día yo no sé si le hubiera podido decir algo porque estaba fatal, pero le diría, ¿estaba usted ganando puntos para algo? ¿Qué pretendía con eso? ¿Qué pretendía? ¿Eran intereses electorales lo que era esa hipocresía y esa pamema que estaba usted haciendo ahí, entregando medallas a las víctimas, cuando fuera estaba la gente, estaban padres, estaba Rogelio, estábamos padres que habían perdido todo? Y unos policías como Castillos, que no tenían la culpa de nada, que les mandaron allí frenando a que le dijéramos las verdades al señor Feijóo, que no tenía vergüenza de estar haciendo lo que estaba haciendo, cuando además se lo habíamos pedido, rogado, que dejara ese acto para otro momento. Y respecto a lo que hablaba antes de los premiados, que hubo responsables políticos que fueron ascendidos. Sí, yo creo que ya ha hablado Jesús de ellos. Yo volvería a recordar otra vez, pues a mí me llamó mucho la atención y yo estuve en una manifestación que hicimos ante el Ministerio de Justicia cuando se nombró al señor Catalá ministro de Justicia. Yo, otras víctimas, y no solo yo, muchas personas de Segovia a mí me lo han trasladado. ¿Qué pasa? ¿Que le han tenido que nombrar ministro de Justicia? ¿Para qué? ¿Para que controle el procedimiento judicial? Lo siento, pero es que no nos queda más remedio que pensar mal. O sea, es que fue tremendo. O sea, cuando ese señor está mintiendo, está diciendo que no es alta velocidad, está despreciando a las víctimas. Y a los 2 años, no me acuerdo, le nombran ministro de Justicia. Yo me manifesté a la puerta del Ministerio de Justicia con otras muchas víctimas para protestar por aquel nombramiento. Y bueno, pues los otros ya se ha dicho. Ana Pastor es ahora presidenta del Congreso, Pepe Blanco está de eurodiputado. ¿Cree que tienen impunidad? Pues sí, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Me pregunta personalmente, lo creo. Eso es como un blindaje. A mí me parece que les han blindado y que dejan pasar el tiempo. Vuelvo a decir lo mismo que Jesús. Dejan pasar el tiempo para que esto se muera, para que esto se entierre como a nuestros muertos. Y no estamos dispuestos. Las víctimas hemos llegado a un punto en el que no estamos dispuestos y cada vez que se olvida un poco tratamos de volver a llamar medios, de volver a insistir para que no se pueda enterrar algo tan grave. Y ya acabo. ¿Qué espera de esta comisión? ¿Qué objetivos creo que debería cumplir? ¿En qué medida podría un poco calmar ese dolor del que hablaba, el innecesario, el ensañamiento con las víctimas? ¿Qué espera usted de esta comisión? Sí, bueno, mi dolor estará siempre. Eso es otra cosa, fuera parte, pero el darme como paz, como sosiego, no tiene tanto que ver con el dolor. Es un poco el sosiego de la dignidad, ¿no? Del derecho a la dignidad de las víctimas
de los que no están porque les robaron su voz, a mi hijo, su preciosa voz de 27 años, a los heridos, que muchos han quedado fatal, y a los que quedamos aquí sufriéndolos, mitigar y sosegar nuestros cuerpos, nuestros espíritus, recibiendo un derecho que tenemos, que es el de la verdad y de la justicia, y el de que cuando alguien ha hecho algo mal, siempre responde. Yo he respondido toda la vida en mi trabajo, y si no me echaban, pues esto es lo mismo. Eso es lo que esperamos, que alguien responda, que sea quien sea, alguien responda de la Administración, aparte del tema penal, porque se han hecho muy mal las cosas. Y no solo se han hecho, después se han ocultado, que es más grave todavía. No se ha dado la cara. Dar la cara es la clave. Vuelvo a decir el título de ese libro que gestionar una crisis tan gorda tiene mucho mérito. Y en el mérito está dar la cara. Muchas gracias. Agradecerle también, que entiendo que es muy difícil hablar hoy aquí. Muchas gracias por ese esfuerzo, y desde nuestro grupo pues vamos a comprometernos en que esto sea lo más efectivo, que realmente sea útil, y también nos comprometemos a pedir que ustedes vengan aquí a hablar tanto de que vengan ustedes a poder hablar de Últimos otra vez más, como a que se proyecte el documental, que creemos que es una investigación muy seria y muy rigurosa, que debería todo el mundo ver. Sí, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Fernández. Ahora, por el Grupo Socialista.